Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Compañeros y compañeras, amigos y amigas de ANEF, estamos acá nuevamente, en nuestro programa, por supuesto, Agitando la Entrevista. Estamos nuevamente con el capitán Cianuro, nuestro escritor y columnista, destacado columnista, y además un crítico social muy interesante. Por favor, escuche todo lo que tenemos que decir este día, porque de verdad el capitán Cianuro tiene bastante claridad sobre muchos aspectos de la sociedad, y hoy día vamos a hacer un barniz en lo que estamos, ¿no? En este mundo y en este Chile que está tan cambiante. También tú vas a presentar un libro en la ANEF el día de mañana, por eso esta entrevista va a salir hoy, pero cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando yo vi que el proceso constituyente, que duró 4 años, y que nos demuestra que somos muy cercanos de la familia Los Simios, porque nos damos vuelta y nos vamos de rama en rama, terminamos sin un proceso del que nosotros muchos queríamos, pero no lo queríamos de origen, sino lo queríamos de forma. ¿Y por qué digo de origen? Porque en la calle no gritaba probablemente tal nueva constitución, entre otras cosas se gritaba nueva constitución, pero la consigna de la calle, en la revuelta social que le molesta tanto a cierto sector de la derecha, inclusive a ciertos del Politburó de la izquierda, era que Piñera se fuera. Eso gritaba la calle. Los letreros que hay que ver las fotos de ese momento. Así es. Yo reivindico de alguna manera la revuelta social. La revuelta social, mira, es exactamente lo mismo que está sucediendo en otras latitudes, como por ejemplo lo que sucedió la semana pasada en Argentina con la tratada de ingresar con la ley base. Cuando está la calle generando una gran manifestación, entran los intramarcha, que fueron los mismos que se instalaron acá. La derecha a nivel internacional tiene una plantilla y la repite y la vuelve a repetir. La repite en el discurso de odio hacia el inmigrante, el discurso de la delincuencia desatada. Son dos grandes caballos de batalla que tiene la derecha, la imprimen y se la empiezan a trasladar de un lado a otro. Cuando fue la revuelta social en Chile, en otras latitudes se daban revueltas parecidas. Acuérdense de lo que pasó en Francia. Pero eran franceses, por lo tanto podían quemar las calles, quemar autos, dar vuelta a todo, porque esos sí tenían derecho, pero nosotros no teníamos derecho a que la gente no... A ver, aquí hay un tema. No le puedo echar la culpa yo al manifestante y criminalizar la protesta, que esto todo lo cuento en el libro, porque de repente tampoco sé el origen de quienes generaron la quema del metro. Es rarísimo que hasta el día de hoy no sepamos quién quemó el metro. Y si hubiera 1, 2 o 3 personas que la identifican quemando el metro, se quemaron muchas estaciones de metro. No creo que estos fueran como superpoderes para poder estar en más de 70 estaciones, algunas quemadas completamente y otras en intento de quemar. Pero sí hay videos, entonces no entiendo yo que la fiscalía no tome esos videos y empiece a investigar. Videos donde van saliendo pacos, derechamente. Perdón, no se les puede decir pacos, se les debe decir carabinero. Derechamente van saliendo estos pacos de diferentes estaciones de metro y es rarísimo que nadie investigue ahí. Y que hayan personas que inclusive se detengan en el perro matapaco como el símbolo de la incitación a la violencia, como lo diría el ex ministro de Insulza, que hoy día es senador, que le molestaba aquello. A mí me llama la atención, y aquí voy a retomar un tema en la historia de nuestro país. Yo siento que las izquierdas se han derechizado y las derechas se han extremado. Por lo tanto, hoy día no sostengo que exista una izquierda como tal, sino hay fuerzas de poder que nos llevan muchas veces a que la derecha termina siendo lo que se está generando en el contexto del mundo.
Cuando yo veo en Francia a Le Pen y Macron, no veo a la izquierda participando. Veo una derecha versus a una ultraderecha que ellos mismos inventaron. Por lo menos. Cuando yo veo a Santiago Abascal en España, que es de la ultraderecha, Vox, compitiendo con el PP, que también lo inventaron, me doy cuenta que lo que están haciendo es justamente atrincherar a una izquierda o restarla y ponerse el báculo siempre de esa izquierda para sacar votos en el electorado y votar el mal menor. En Chile podría suceder algo similar si llegásemos a tener a un Katz de nuevo, que probablemente va a ir, y una Evelyn Matei, sin desmerecer que les va muy mal a la derecha en estos momentos en Chile. Ya, llámese en estas paupérrimas primarias que se hicieron el otro día, que muchos no se enteraron, ¿eh? Ni siquiera fueron material de análisis. Nada, no hay análisis ni siquiera en los mentinales. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, son como estos gustos que se da la casta política de tratar de mostrar que ellos son importantes ante la sociedad, pero cuando llaman a una primaria, a nadie, Juanito, a nadie. Es más, me remonto a pensar solamente a estos partidos nuevos que también son de derecha y que no tienen ningún asco de negociar con la ultraderecha y que terminan sin siquiera presentar la posibilidad de estar en la papeleta. Probablemente una, ¿cuánto se llama esta niñita que la gitana que probablemente vaya en alguna comuna? La de va por demócrata, supuestamente. Claro. Entonces, además que hay un tema histórico, hay los demócratas. Claro. Cuando tú quieres generar republicanos versus demócratas, pero al estilo chilense, bueno, tenemos esta cosa que no tiene sustento ni con condimento. Son como la nada de la cosa ni una. O sea, ¿qué son los demócratas? Los demócratas son un capricho de Jimena Rincón, que sale muy molesta de la democracia cristiana cuando haya, en justa razón, porque hay que ser justo en esa medida, se la cagan bien cagada, la familia Frey específicamente, y tu amiga Yarna Proboste, que la va a tener, y la tienen ahí, y la tienen ahí, claro, y la arrinconan porque ella había, la habían tenido justamente como la guaripola que había ganado una interna contra otro demócrata cristiano, y se pasaron por buena parte esos resultados y propusieron otra situación. Pero no vamos más allá de eso. Y lo digo abiertamente porque ya a esta altura a mí me da lo mismo lo que le puede pasar a la senadora Rincón, que no la quieren ni siquiera en su circunscripción. Ella llamaba a varios para que votaran en contra de la Proboste y a favor de la Narváez. Sí, entonces al final tú decís, perdiste el norte, perdiste totalmente la decencia. Más allá de eso, terminó siendo uno de los paladines de la derecha para el rechazo, que también lo pongo dentro de mi libro, y terminó haciendo una campaña porque la derecha no fue en ese aspecto tan evidente, sino puso gente del área izquierda a evidenciar que no era bueno el proyecto constitucional. Recordemos que aparte de la Rincón estuvo Walker, estuvieron varios personajes sociales y algunos que se autogeneraron. ¿Se acuerdan el encuentro de La Paz? Eso que iban marchando de blanco hacia la Moneda, a juntarse con Piñera. Aceptaban, desde el momento que se aceptaban la guerra de Piñera. Como también aceptaron los políticos el 15 de noviembre, la trasnochada aquella, y le pusieron acuerdo de la paz. O sea, aceptaban la guerra de Piñera. Eso tiene que ser increíble, muy analizado a la hora de ver en qué lugar hoy día nos encontramos. Capitán, una pregunta a propósito de eso, de estos nuevos movimientos. ¿Y qué es Amarillos? Porque Amarillos es otro grupo que también aparece en esta especie de desierto que había dejado, entre comillas, el centro, ¿no es cierto?
un abandono de ese sector político, de ese electorado, aparecen estos grupos. Uno era demócrata, que ya tú analizaste muy bien. ¿Y qué es amarillo? ¿Es un capricho de Barken o hay algo más detrás? No, porque son las letras que tiene la NEF. No. No, amarillo, yo creo que sí, son al final caprichos, porque ¿qué pueden ser eso? Además, yo la otra vez creo que acá mismo lo dije o en otro programa, no te podéis llamar amarillo, es la indefinición de todo. Porque el amarillo que te lleva a colores, el amarillo es intermedio, no está en el arco iris. Sí. El amarillo es la descomposición para crear un nuevo frente. Ahora, no te podéis llamar amarillo porque en la historia los amarillos, o los que siempre se les llamaron amarillos, son la gente ambigua. Esos que no tienen una postura, que pueden estar acá como pueden estar allá. Y se autogeneran diciéndose de centro, si son de derecha. Son justamente esos personajes que trataron de buscar de varios sectores, pero ¿de qué sectores? Por ejemplo, el que preside Amarillo, que es el diputado de Temuco, en este momento se me olvida el nombre, es un tipo que quiere la democracia cristiana. Igual que los republicanos, o sea, igual que los demócratas. Los demócratas son muchos demócratas cristianos que se molestaron, se aburrieron, se fueron y crearon esta secta nueva llamada demócrata. Y por el otro lado se creó Amarillos, una pseudo forma de un intelectualoide que trata inclusive de darle respuesta o mandarle carta a un perro muerto. Hay que estar bien jodido va a empezar a escribir carta a un perro matapacos que no existe, que está en su fantasía y está en su lubración. Por cierto, lo tengo acá. Estoy buscando el nombre del presidente de... Joanet. Dele nomás. Joanet. Ah, Joanet, sí, pues también. Curioso que en los 60s, Mapu y Izquierda Cristiana, tengo entendido yo, nacen de la DC, y hoy en los 2020, desde la... Porque aclarémosle a la gente que también cómo nace la democracia cristiana, que fue la Falange, pero antes de la Falange nacen como la Juventud Conservadora, ¿no es cierto?, que está a favor de esta encíclica Rerum Novarum, me parece. Sí, de Rerum Novarum. Y el Partido Conservador dice, no, nosotros seguimos la antigua, entonces nos vamos, ¿no? El 37, pues. Claro. 20 años después forma la democracia cristiana. Pero entonces ellos siempre es como un grupo que se va saliendo de otro y ahora se salieron para la derecha. Qué curioso. Lo que pasa es que hoy día ya no liquida la democracia cristiana capital humano. Ya. O sea, seamos claros. En la Mi abuelita es demócrata cristiana, lo digo. ¿Perdón? Cercano, digamos. Sí, no, bueno, yo no lo puedo negar. Si yo en algún momento estuve cercano, más que cercano adentro de la democracia cristiana. Pero en el fondo también yo fui conociendo todos estos mundillos que me han dado también la posibilidad de escribir esos mundillos, porque eso es lo que uno va logrando en el tiempo, descubrir, escribir, hacer análisis, criticarlos de repente a su mismo estilo y forma, porque yo no uso otro término más allá del mismo que ellos plantean. Hay que ver, por ejemplo, mira, voy a hacer un cambio radical. Cuando yo veo a Osandón criticando a los Rubilar, ¿quién es Osandón? Un mocito que mañana va a terminar haciéndole la campaña a la Rubilar como lo hizo, sacándole los trapos al sol al santo de los Giles, y resulta que al final terminó aplaudiendo al santo de los Giles cuando se hizo presidente. O sea, no es esa la forma. La forma es que yo tengo que tener posturas concretas en la vida y no tener posturas a media, y eso es lo que tienen algunos de sectores distintos de la política. O sea, cuando uno ve, y voy también a pegarle a otro sector, cuando uno ve a un Fidel Espinosa que ni siquiera lo sientan en un tribunal de disciplina y le da como bombo en fiesta a su presidente de Chile, pero al presidente que su colectividad acompaña, significa que también hay una suerte de complicidad ahí adentro. Y es rarísimo. Cuando, por ejemplo, por eso digo yo que la política está mal orientada. Cuando la Yarna Proboste sale después de la cuenta pública a hablar de que no es posible el aborto y la cuestión, si ella lo había propuesto. O sea, ¿tanto cambia en un par de años? ¿O necesita pantalla? Entonces me pregunto, de todos estos personajes que han ido haciendo la mala política,
o cambian su estrategia o la gente los va a seguir poniendo en el lugar que están. En un lugar, yo no sé si la gente les tiene odio o les tiene hastío. Yo preferiría tener hastío que odio. No hay que odiar por naturaleza a nadie, pero en el fondo sí te provocan hastíos. Estos personajes que de repente aparecen y sacan bandera y levantan y hablan del pueblo, como que estuvieran en sintonía del pueblo. Si estuvieran en sintonía del pueblo, llámese la derecha o cierta parte también de la izquierda, ya habrían sacado la reforma a las pensiones. Seamos claros, eso es estar en sintonía con el pueblo. Pero no están en sintonía con el pueblo, están en sintonía de qué mono les paga para poderse dar vuelta y trabajar a la usanza de una élite que los mantiene, que los sostiene y que al final van a la papeleta gracias justamente a una camarilla que los va poniendo, pero no existe la posibilidad de salirnos de ahí porque nos tienen metidos en un entrampamiento o un zapato chino. Por eso a mí me llama la atención que no hayan hoy día políticos críticos, con excepciones, obviamente. Siempre hay un par de excepciones. Winter, yo diría, y al decir esto a lo mejor me echo a varios encima porque Winter lo tratan de loco, de esto, otro, pero la verdad en el mundo político no sé si hay muchos cuerdos. Por lo tanto... Es que, oye, pero yo pensaba en lo siguiente, o sea, decía, yo soy de la que tiene la teoría que a Matei algo va a pasar y no va a llegar, porque siempre a Matei le hacen lo mismo. Fíjate, analiza la historia desde tiempos de Piñera del Quiotazo y tengo temor con este sujeto, con Carter, porque lo encuentro extremadamente populista y él finalmente es tan peligroso como Kast, yo no lo pondría más abajo que porque el discurso de Carter, ojo, es peligroso. Entonces uno dice finalmente, en este mundo, capitán, donde el sentido común parece haberse perdido y donde estos liderazgos están ausentes, y donde la democracia, también se han hecho muchas encuestas donde finalmente, ¿prefiere usted la seguridad o la democracia? Han puesto la seguridad al nivel de la democracia, o sea, ya los valores básicos de una sociedad absolutamente trastocados. ¿Puede salir un populismo? Sí, por supuesto. El riesgo de eso? O sea, cuando tú tenías un populista como Bukele y que acá dicen, no, ojalá tuviéramos un Bukele, ahí te das cuenta que la gente perdió el norte. Cuando tú tienes a un Milei en Argentina que es un desquiciado, que no tenéis por dónde agarrarlo, cuando aparece diciendo, yo soy la persona que viene a destruir el Estado, y con esa voz de siniestro, enfermo, que me recuerda así como un gomo. ¿Cómo se llama el personaje de Señor de los Anillos? Claro, eso más o menos, por ese estilo. Cuando tú ves ese tipo de gente, como yo se lo definí inclusive en un programa de televisión argentino, que él es como el prototipo de Calígula, un tipo que se pesca a su hermana y que tiene un caballo que se llamaba Cónsul y que era su asesor. En este caso tiene a un Milei parecido que tiene una relación extraña con su hermana versus un perro que es del más allá, que le viene a hablar como asesor. Entonces tú dices, bueno, ojalá le toque el final de Calígula también, no sé. Pero bajo aquello, tú empezás a darte cuenta, sí, hay una derecha que le importa más que la gente, le importa tener poder por poder. No le interesan las democracias, las destruyen desde adentro. Se instalan a destruir la democracia desde adentro y al final la gallada, porque no tiene información, termina comprando ese discurso de destrucción y al final justamente estas preguntas que tú acabas de traer a colación es seguridad, democracia. Otros dicen, ¿qué le parece la dictadura? No es tan terrible. Las dictaduras son terribles. Lo que yo no pasa lo viví, pero me imagino por lo que ustedes pasamos 50, como se conmemoraron 50 años del golpe de Estado y desde ahí en adelante la dictadura nos empezó a meter en la cabeza. ¿Se acuerdan el discurso que tenía Pinochet cuando aprendió a hablar? Muchas veces decía los políticos, los politiqueros, la casta política era una basura, y le metió a la gente en la cabeza que no había que hablar de política. Es como cuando se te dice en la mesa no se debe hablar ni de política ni de religión.
No, Me por el disculpo. contrario, en la mesa, que es el único lugar donde tú tienes la posibilidad de hablar en libertad, debes hablar de política y de religión, para justamente converger o sintonizar o afiatar los puntos de vista. Obvio. Pero si no lo haces ahí, ¿dónde lo haces? Exacto. Porque Tenemos tú que pensar partes la en la sociedad. familia generándote un punto de vista religioso y un punto de vista político. Llame lo mismo, para el mismo lado que vaya, da exactamente lo mismo. Pero es un error cuando se dice no se debe hablar ni de política ni de religión. Eso justamente lo hacen aquellos que prefieren hablar de los mentinales. Exactamente. Así de claro. Oye, y también, por supuesto, todo esto, y ya llevándolo a nuestro tema, obviamente que también dinamita todo lo que tiene que ver con el mundo sindical. Pues, o sea, un populismo de derecha destruiría... O sea, ¿por qué se tienen que sindicalizar? O sea, todo esto, la ANEF, la CUT, morirían en ese instante, creo yo, ¿no? O serían destruidos, perseguidos, etcétera. Bueno, Es terrible. a ver, seamos claros, se ha ido instalando el antisindicalismo como una práctica del discurso político de un sector. Pero, como vuelvo a decirlo, ese discurso se empieza a correr. Y como se empieza a correr, al final tenemos casi a la mayoría hablando. Yo me recuerdo, ¿te acuerdas tú del advenimiento de la democracia? De los primeros de mayo convocados, eran manifestaciones impresionantes, pero aparte de eso, estaba hasta el presidente de la República de aquel entonces. Hoy día, nadie. O sea, si con Cueva reúnen 30.000 personas, lo aplaudo, pero muchas veces no llegan ni siquiera a 30.000. ¿Qué significa ahí? Que también debilitaron el sistema, lo llevaron a una suerte de, yo no diría criminalización, pero trataron de llevarlo para ese lado, para el lado de esta izquierda, de esta zurda que no debía estar y que se toman los espacios de los comunistas peligrosos y toda esta cosa, porque hay una enfermedad anticomunista, pero no una enfermedad anti-UDI, que es más peligroso que los comunistas. No olvidemos que la UDI tiene 40 alcaldes de ese cartel en proceso, procesados o imputados. Por el otro lado, hay muchos menos, seamos claros, y hay uno que le hicieron lawfare, y a mí no me vengan a decir que otra cosa porque es un lawfare. Pero más allá de meternos en esa materia, creo que justamente el mundo sindical, el mundo gremial, este mundo gremial, porque hay otros gremios que sí son aplaudidos. Sí, pues. Hay unos gremios que son súper aplaudidos. La CPC. Claro, la CPC. Que además, yo le pongo un desafío a la ANEF, al presidente de la ANEF. ¿Por qué no hacen ustedes un encuentro ANEF con diferentes presidentes desde el Rotary Club de los Bomberos invitando al presidente de la República? ¿Por qué la Confederación de la Producción y el Comercio arman toda una parafernalia y obligan al presidente, como los curas obligan a ir a un Te Deum? Sí, no entiendo esa parte, si parece que nos ganan por golear, sí, por una cosa de dejar que también nos lleven a este extremo donde ellos se instalan y desde ahí el presidente les tiene que dictar, más que dictar, el presidente les tiene que dar una cuenta pública prácticamente. Cuenta pública, que es mucho más radical esa cuenta pública para mantenerlo o moverle el piso. Porque después de esta cuenta pública que le hizo a la CPC, terminaron diciendo, sí, el país está mejorando y están creciendo los números, pero tienes que irte a relacionar con la OTAN y tienes que irte a relacionar con el show de paz. Porque es un show de paz. No es nada. Hoy día me preguntaba un amigo por qué yo no me refería a lo que había pasado en este encuentro por la paz. Porque es un show. Porque no le encuentro ni patas ni cabezas. Y si a todos conocen, yo soy muy partidario del gobierno de Boric, pero hay cosas que yo discrepo totalmente, como discrepé en su momento con Michelle Bachelet, que también soy más bacheletista que el día que la voté, pero no tengo ningún empacho en decir que hay cosas que no las entiendo y que por favor, si hay algún analista, me podría explicar esos encuentros con estos personajes de la ultraderecha
Y no la entiendo que una persona de izquierda o socialdemócrata, si lo queremos poner de alguna manera más amorosa, se Claro. encuentren juntos en una mesa hablando de la paz, donde los dos implicados de la paz hay uno que no asiste. No, pues si yo para hacer un encuentro de paz, yo tengo que hacer lo posible para que los dos implicados en el hecho de guerra estén sentados. Ahí ya partimos con una premisa buena. Y desde ahí en adelante, poder buscar puntos de encuentro reales y no pegados así como, bueno, me caen bien esto, los otros no me caen tan bien. Ojo que con esto no estoy diciendo que yo soy pro Putin, ni mucho menos. Que le dé a los yanquis me parece bien. Pero ojo ahí, Putin no es de la izquierda. Que la izquierda no haga declaraciones que Putin los quiere. Putin lo es nacionalista. Y necesita. El Putin es absolutamente ultraderechista. Sí. No se recuerda a mucha gente que ese mismo Putin en algún momento tenía conexiones directamente con la ultraderecha europea, entre los cuales se encontraba Vox y también la gente de Italia que terminó con la Berlusconi como presidenta. Entonces, cuidado ahí. Claro, hay intereses que se mueven y al final tú terminas sentado en sectores que algunas veces uno diría, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué se gana? Yo creo que debe haber una estrategia, me imagino. Yo no soy experto en eso, en la geopolítica no me meto mucho, no conozco mucho, pero yo creo que algo, por alguna razón, se está dando. Por el otro lado, tenemos detractores sociales que de repente agarran esto y dicen, no, ¿cómo es posible? Y en fin, pero bueno, las pataletas al final frente al poder no funcionan si no son radicalmente golpeadas por todo el sector en el cual pertenece un líder que se dice líder de un sector. Más allá de eso no me puedo meter porque de verdad desconozco el contexto del por qué se llega ahí y se aplaude tanto a este personaje que es tan igual a un Bukele. Sí. Que hace programas de televisión humorístico y termina siendo presidente de Ucrania. Y casi igual que Milei, curioso. Claro, igual que Milei. Termina. Entonces son como los personajes paladines de ciertos sectores que son funcionales a esos sectores. Entonces ahí no lo entiendo mucho. Oye, capitán, bueno, se nos ha ido pasando el tiempo. Ya nos va quedando poco. Me gustaría que nos dieras alguna, al hablar a los compañeros y compañeras, los invites para el día de mañana, para este lanzamiento de tu libro. ¿Por qué tenemos que ir al libro? O sea, más que nada en una conversación frente a lo que significa que hemos vivido un contexto histórico, que lo hemos vivido, lo hemos vivenciado, lo hemos palpado. Yo creo que siempre es bueno seguir hablando de aquello, seguir contándonos una historia que nos pertenece y cómo podemos devolvernos esa confianza en lo que significa buscar la fórmula de salirnos de una historia que sigue siendo mentira. Nosotros vivimos dentro de una mentira. Y cuando me preguntan cuál es la mentira se llama Constitución Política del 80, una constitución fraudulenta, una constitución espuria que se nos implementó y con el tiempo la tijeretearon, y Ricardo Lagos fue el experto en tijeretearla, y la derecha de repente terminaba diciendo, pero si no es la constitución de Pinochet, si no es la constitución de Lagos, para eso les convenía, pero después el discurso lo cambiaban. Entonces es bueno conversar de cuál es nuestra proyección frente a esto. ¿Volveremos a intentar hacer una constitución política? ¿A quién le daremos la posibilidad de que eso se vuelva a hacer? ¿A los políticos que la asfixiaron, que la partieron haciendo asfixiada, pero después terminaron asfixiándola más cuando terminó el segundo intento, que también lo abarco bastante más en mi libro, el segundo intento, que el primero? Porque en el fondo ahí nace la agenda política de lo que yo diariamente hacía, es una bitácora, de ir analizando de cómo se fue generando, cómo hubo obstruccionismo, ese obstruccionismo que no ha terminado, más allá de que sigue sentado en el Parlamento, en el Senado,
son los mismos obstruccionistas que terminaron bajando una carta constitucional que nos servía a todos y que era mucho más producente de cambiarla. Cuando veo a los bomberos que andan pidiendo, ¿no?, con su tarrito y todo lo demás, o les gusta ser limosnero, porque si hubiesen tenido un poco de conciencia social, no habrían hecho también solayadamente una campaña en contra del rechazo cuando ellos iban incluidos en este texto constitucional. Entonces, va más allá de aquellos, y como se dan cuenta, uno abarca, porque la sociedad es así, porque se puede abarcar todos los planos. No necesariamente, alguien diría, y le pegaste inclusive a los bomberos, no, porque son parte de mi sociedad. Y así como los aplaudo y le agradezco su gran labor que hacen, qué mejor habría sido haberse incorporado dentro de un proyecto constitucional que les daba ciertas seguridades para poder, por último, ponerle combustible, bueno, al vehículo de emergencia, o liberarlo de los peajes, como por ejemplo existen hoy día, que hay emergencias que si no pagáis el peaje y que en buena hora alguien echó un peaje abajo un día, llegó y pasó, porque en el fondo había una emergencia. Entonces, bajo esos contextos, no es que esté uno pegándole a todo, la sociedad es un todo, no es esto sí, esto a lo mejor, esto no corresponde. Con eso lo invito a que conversemos mañana. Vamos a estar a las 3:30 de la tarde en la sede central de la ANEF, ahí en Tucapel Jiménez, esquina Alameda. Vamos a estar conversando de esto y de otras hierbas. Y la verdad que para mí siempre es un gusto poder, de alguna u otra manera, si me siguen en TikTok ven que hago análisis políticos diarios, y generar conversación, porque lo que uno dice no es una verdad absoluta, es parte del planteamiento que hace desde una óptica, desde una subjetividad, un ciudadano que está inquieto por lo que sucede en su país, pero también en el mundo. Y con esto quiero terminar, porque en el fondo, cuando yo veo que las extremas derechas se han ido instalando, como lo que acaba de suceder en el Parlamento Europeo, 5 países fueron ganados por la derecha, me nace sí la esperanza en una Claudia Sheinbaum que ganó con el 60% de la votación en México, 34 millones de mexicanos le votaron, siguiéndolo por una derecha que está absolutamente perdida en el limbo, tuvo 17 millones, su segunda. Y yo la veo con un futuro de que hoy día tiene todo el Parlamento para hacer algo, porque veo esa esperanza, porque México es un referente para Latinoamérica, para el mundo hispano, y es súper bueno. Y cuando hablaban y se reían de López Obrador y lo trataban como el viejito gaga, se encontraron con un tipo que algo hizo bien, que depositó justamente confianza en un 60% de los mexicanos, y su candidata en este aspecto, la Claudia Sheinbaum, recibió primera vez por la historia de México en 200 años de independencia tener una mujer a la cabeza, una mujer que además es de la línea del mundo judío y que ella tiene muy clara la diferencia entre ser judía y ser sionista, por lo tanto no cambia las políticas de México de presentar esta enmienda internacional, este juicio internacional en contra del sionismo nazi. Por lo tanto, creo que ahí hay una línea de esperanza y que nos hace bien a todos visualizar. Lamentablemente, en un país complejo como México, ayer atentaron contra una caravana del mismo López Obrador, supuestamente querían darle a la baja. Eso es muy común en México. Hay que entender que al día siguiente de haber terminado las elecciones mexicanas, asesinaron a boca de jarro a una presidenta municipal de un sector próximo a la Ciudad de México. Entonces, cuando uno va viendo eso, dice, bueno, son países que tienen un problema serio del narco, pero también tienen en ese mismo problema una línea de esperanza para lo que podemos visualizar, ya que las derechas en algunas partes se nos meten, y no se nos meten con una derecha que uno diría, qué bueno que una derecha sana,
puede también optar al poder, porque no estoy en desacuerdo con eso. El problema es que las derechas se pudrieron y nos hicieron sanas. Entonces al final tenemos eso allá, lo tenemos acá, lo tenemos en Latinoamérica, pegándole a Lula, tratando de pegarle a ¿cuánto se llama? Al colombiano, y entendiendo que hay un Petro, y entendiendo ahí que hay un tema. Y fíjense que, y con esto cierro, Petro ha logrado algo que en Chile todavía no lo logramos. Ha logrado mejorar las pensiones de la tercera edad, de los jubilados, con un acuerdo social inclusive con aquellos que le pegan. Y acá solamente se les pega al gobierno, pero no se sienta en ninguna mesa. Votaron a Jackson y prometieron que al día siguiente se iban a sentar a hacer un acuerdo. Hasta el día de hoy estamos esperando y probablemente vamos a seguir esperando un año más y probablemente vamos a tener que esperar otro gobierno para que nuestros jubilados tengan una decencia de terminar su tiempo. Cuando se tendrían que ir a descansar con una pensión digna, tienen que seguir trabajando y los vemos muchas veces en las calles pidiendo, vendiendo un encalugón o haciendo aseo en las veredas según la municipalidad que los contrata. Yo creo que eso no hace digno un país. Y cuando la dignidad se hace costumbre, que era lo que nosotros gritábamos, es porque hay hartos indignos que no entendieron nunca el mensaje. Uno al final tiene la claridad de que la verdad es la que uno quiere que se implemente como tal. Por lo tanto, muchas veces cuesta entender que hayan algunos que tengan otra forma de visualizar lo que uno visualiza, pero es su verdad. Y ahí hay que entrar a discutirla para que lo que uno tiene versus lo que otros tienen, podamos converger por último, sentarnos, aunque no nos miremos con buena onda, pero por lo menos sentarnos a conversar. Y eso, un saludo para este día jueves, que es un día feriado, tiene que ver con los pueblos originarios, y que la verdad que a mí sí, y ahí lo voy a dejar, me llama mucho la atención. Tenemos un día para los pueblos originarios, no sé si en respuesta a lo mal que nos hemos portado con ellos. Les sacamos la mierda, los tratamos de lo peor, pero les damos un día. Tan. Clarito, capitán. Bueno, esperamos entonces tenerte en el mes de agosto con nosotros, quizás, bueno, para que nos cuentes cómo estuvo el tema del porque me imagino que más de alguna historia va a salir en esta super gira que va a hacer ahí en la feria y todo. Sí, vamos a hacer algunas cosas interesantes. Perfecto, pues. Listo, pues muchas gracias. Si quiere, bueno, ahí están las redes sociales. Si quiere seguir a Capitán, si le gustó, su Instagram es @capitancianuro escritor, ¿ya? Y bueno, y todos nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad, siempre acá en ANEF Radio, en su programa Agitando la Entrevista. Que estén muy bien. Chao, Capitán. Chao.